Ahí la puedes subir, o si no, también la podemos subir al aula. El aula también, si quieres, creo un espacio en el que subamos la de ustedes, la tuya y la mía, ¿listo? Bueno, entonces cuando hablamos, chicos, del sistema nervioso, dijimos que la unidad, desde el punto de vista fisiológico, no la unidad anatómica, sino la unidad desde el punto de vista fisiológico, era la sinapsis. ¿Sí? Dijimos que, recuerdan que ya les explicó que la sinapsis no era otra cosa que la unión entre, por ejemplo, neuronas, o entre una neurona y una glándula, o entre una neurona y un músculo, ¿no? Hay varios tipos de sinapsis. Un primer tipo de sinapsis es la sinapsis que se da de acuerdo a qué se une a la neurona. Entonces, la clásica, la más común, de donde surgió el término, es entre neuronas. Entonces, la sinapsis está generalmente mediada o coordinada por el sistema nervioso central. Otro tipo de sinapsis, entonces, es la sinapsis que se da de la neurona al músculo, al efector, o de la neurona a la glándula, que son, digamos que esos tres modelos básicos de sinapsis. Y la otra, entonces, son las que ya vamos a tener de acuerdo así, la neurona es de tipo químico, la sinapsis es de tipo químico, o si la sinapsis es de tipo eléctrico, que ella también nos explicaba las diferencias. Recuerden que ahí dijimos que había una que la velocidad de conducción era mayor, dijimos básicamente que la velocidad de conducción es mayor en una eléctrica, pero en una eléctrica que se ubique en una zona en donde están condensadas las neuronas. Porque en una zona en donde las neuronas estén muy distanciadas, la de mayor velocidad de conducción es la química. ¿Okay? Entonces vamos a encontrarnos con los dos tipos. Si hablamos de la retina, el tipo de sinapsis que vamos a encontrar son las sinapsis eléctricas. Si hablamos del bulbo olfatorio, ¿sí? La comunicación que hay en el bulbo olfatorio aquí en esta zona va a ser de tipo eléctrico. Pero si hablamos del tacto, las sinapsis van a ser básicamente de tipo químico, ¿sí? Porque la distancia que tiene que recorrer el estímulo es bastante amplia. Bueno, hay dos procesos, digamos que hay unos procesos biológicos para poder hablar de este concepto que es el concepto de percepción. Una cosa es la sensación, es como que sentí que me rozaron, pero cuando voy a ver, realmente no hay un acto como tal de percepción. En cambio, cuando yo siento que me rozaron y digo, me cogieron el cabello, entonces ahí sí hubo un acto de percepción, no se quedó solo en la sensación. A veces les habrá pasado que uno siente como que algo le está caminando en la cabeza y en ocasiones uno logra identificar y dice, uy, había una abeja volando, y de una entonces viene el acto de percepción. Para que haya percepción tiene que haber interpretación de la señal, tiene que haber todo un recorrido, tiene que haber una neurona asociativa, tiene que haber una neurona motora, una neurona sensitiva, para que haya percepción. Para que haya sensación con la neurona sensitiva, basta. O sea, yo, por ejemplo, rozo la cabeza de Mónica, pero Mónica no alcanzó realmente a percibir, o sea, fue muy leve. Entonces tuve la sensación de como que la tocaron, pero realmente no logra dar la respuesta. ¿Me hago entender cuál es la diferencia entre percepción y percepción? Esto se va a dar entonces lógicamente entre todos los sistemas corporales. El sistema, una ventaja, una función importante del sistema nervioso es que interconecta absolutamente todos los órganos, todos los sistemas. Ya no se puede tratar por eso en la medicina, no se puede, el enfoque tiene que ser integral. Yo ya no puedo hablar solo de problemas pulmonares y no pensar en que a lo mejor hay un problema digestivo de fondo, porque resulta que si se me quema el esófago, si se quema la faringe, si se quema la laringe, el problema no es solo respiratorio, es un problema también de ácido en el estómago. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema nervioso interconecta absolutamente todo. Veíamos en el video también, ¿sí? En el video que trabajamos, que las conexiones nerviosas en los niños alcanzan los 1000 billones, o sea, son mayores. Por eso es tan importante lo que ustedes van a hacer en la escuela, porque trabajar con el cerebrito de un niño que se está desarrollando es una gran responsabilidad, es una función supremamente importante. Si yo tengo 1000 billones de conexiones posibles, pues ¿cómo las voy a desperdiciar? Porque luego se reducen a la tercera parte, por bien que a uno le vaya,
a la mitad. Y les estoy diciendo por qué que uno le vaya a la mitad si usted escucha música clásica, si usted lee todos los días, si usted teje, si usted borda, si usted cocina, o sea, si usted es un ser así tipo Leonardo da Vinci. O sea, es un tipo o una tipa extraña. Pero si usted dedica la mayor parte del tiempo es a ver televisión, ¿sí? Y escasamente lee cuando le toca estudiar, entonces ahí la cosa cambia. Muy seguramente por aquí va a estar el número de conexiones. Lo que se dice es que uno solo usa el 30% del cerebro, y eso en personas que son académicas. O sea, no usan ni siquiera la mitad del cerebro. Entonces, por eso es tan importante que cuando tengan un hijo le enseñen el valor de aprender. O sea, si usted comprende lo que es importante aprender, usted no tiene que tener un maestro para aprender. Sino usted siempre va a querer más, siempre va a querer hacer otras cosas, siempre va a querer estar saliendo, le va a gustar el deporte, le va a gustar el arte, le van a gustar muchas cosas. Así un cerebro dominante, por ejemplo, sea derecho, o sea, un cerebro dominante es más un cerebro artístico, le gusta más pintar, le gusta más cantar, pero si usted le da muchas posibilidades a su cerebro, entonces también va a aprender a escribir, o sea, va a ser más racional. No tiene que necesariamente que si ustedes tienen la mano derecha en su mano dominante, entonces su cerebro izquierdo es el que domina, o sea que eso quiere decir que ustedes malos para dibujar, no. Lo que dicen las últimas o las mismas. Lo que dicen las últimas teorías del aprendizaje y de la neurociencia es que usted, cualquiera, está en capacidad de aprender absolutamente todo lo que quiera. ¿Quién se pone el límite? Usted. Usted se va a poner el límite, ¿listo? Entonces, básicamente, digamos que esa la diferencia entre el cerebro de un niño y el cerebro de un adulto. Recuerden que esta actividad la tenían, ¿cierto? Esta actividad, entonces, ustedes era una tarea que tenían que subir. Entonces, ¿cuáles eran los tipos de células nerviosas? Pues, básicamente, hay dos tipos de células nerviosas. Para que no se les vaya a olvidar, porque este es un punto fijo del parcial, ¿sí? Entonces, yo les pregunté en esa ocasión a las niñas expositoras y ese día las corché. Recuerden, hay dos tipos de células nerviosas: las neuronas, que es la célula nerviosa propiamente dicha, y las células gliales. Y las células gliales cumplen básicamente una función de soporte. Esa es la función principal de una célula glial. Es decir, darle de comer a la neurona, limpiarle todo su ambiente, eliminar toxinas, ¿cierto? Fabricar las vainas de mielina, ayudarle a detectar señales muy débiles. Las satélites, por ejemplo, los astrocitos tienen esa función además. Y todavía falta saber más de las células gliales. Un último estudio que se está haciendo hace más o menos 2 años señala que a partir de células gliales se pueden crear nuevas neuronas. Entonces lo que están haciendo es cultivando células gliales de las personas para ver si, pues como las células madre no nos funcionan a todos de la misma manera, ya están dañadas a lo mejor. Entonces por el envejecimiento de las células madre tienden a ir desapareciendo, pero todos, lo que ya dice la teoría es que todos tenemos, yo que soy más vieja tengo células madre todavía. Por ejemplo, es importante el tema de yo les decía, sus muelitas cordales, ojalá si las tienen todavía, eviten que se las saquen, ¿sí? Porque una fuente importante de células madre cuando uno ya tiene cierta edad son las cordales, y sobre todo de células madre para el tejido óseo. Una fractura a mayor edad, pues ahí usted puede tener una fuente, y a lo mejor si quiere la plata, pues le va a servir, ¿listo? Les decía yo, si pueden pagar cuando estén en el embarazo y tengan sus hijitos, pueden pagar que les guarden las células madre de sus hijos, súper, porque es que no van a ser solo útiles para ellos, sino también a lo mejor para ustedes en el futuro, para tratar una leucemia, un cáncer. Son el mejor tratamiento que puede haber en este momento para esas enfermedades tan severas. Entonces, ahí está la importancia de las células gliales. Ahí entonces también hablábamos de los tipos de neuronas que ellas se los explicaron, ¿cierto? Entonces hablábamos de las neuronas motoras según su función. Una neurona motora, una neurona sensitiva.
Las motoras son aquellas que se encargan de llevar la respuesta una vez se ha elaborado. Se llaman motoras porque básicamente la respuesta suele estar asociada a movimiento. Entonces, para que no se les vaya a olvidar, es la misma neurona, aferente o eferente. Eferente, recuerden. Eferente porque la neurona motora está conectada al efector. El efector es el que hace, el que efectúa, el que hace, ¿ok? Ahora la sensitiva es la aferente, la que siente, es la que detecta el estímulo. Entonces, cuando yo le pongo a Mónica la linterna sobre el ojito, pues esas neuronas que detectaron la luz son las de tipo aferente. Pero las que constriñen el iris son las neuronas motoras. Y las que procesaron la respuesta son las neuronas asociativas o las interneuronas. Entonces, si yo hablo de la función, puedo decir asociativa, motora o sensitiva, o puedo decir aferente, eferente o asociativa, o interneurona. ¿Listo? Si hablamos de otra clasificación, ¿cierto? De las neuronas que es según su forma, entonces recuerden que ya les decía, monopolares, ¿sí? Pseudopolares, bipolares. ¿Ok? Que de las bipolares teníamos básicamente, o multipolares. Las multipolares es la neurona típica, o sea que está llena de dendritas, la motora. Esa es la neurona multipolar. Entonces, ese es más o menos, de eso se va a tratar el parcial. ¿Sí? Yo tengo una duda. Dentro de los tipos de neuronas según su función, dentro de esos tipos no entra la célula de Purkinje. La de Purkinje. No, esa sería según la forma también. ¿Sí? Las neuronas, las células de Purkinje son unas dendritas que tienen más bien una disposición como, digamos que podríamos decir que podríamos ponerla como, es más la forma porque tienen forma piramidal y reciben ese nombre especial. Además, el cuerpito, el soma, no tiene la típica forma estrellada que tiene el soma de las demás neuronas, sino esta es una pirámide. Y tiene un mundo de ramas, entonces se dice además que es como un árbol. Y las células de Purkinje las vamos a encontrar básicamente en la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque la corteza cerebral, miren cuántos millones de conexiones hace. ¿Sí? O sea, de estos 1000 billones, el 60% básicamente está acá dentro. ¿Sí? Entonces, por eso es que los niños aprenden tantísimo. ¿Sí? El fin de semana pasada tuvimos estábamos en el médico y mi hijo, yo no me acordaba de un chiste que salió a raíz de la estar en el médico y el hijo lo repitió con pelos y señales. A mucho le faltó decir la hora porque tiene el cerebrito les funciona a 1000. ¿Sí? Si aprenden él para estudiar para un examen, nos sentamos una hora, lee, le empezamos a preguntar y todo es rapidísimo. A lo mejor si hubieran hecho con uno, tendríamos un mejor proceso en la adultez, ¿sí? Pero como a uno era, tiene que estudiar, mira a ver, ¿no? Mira a ver si estudia, ni siquiera le miraban a uno si tenía examen o no, si uno quería hacer las tareas las hacía. Entonces, en cambio, con ellos el proceso es más de acompañamiento. El cerebro, mis niños y mis niñas, cuando tengan sus alumnos, cuando tengan sus niños, el cerebro necesita mucho acompañamiento, porque el cerebro depende mucho de la emoción, de la sensación por aprender. Entonces, usted está viendo una película de un tema que le gusta, usted se aprende el nombre del director, se aprende el nombre de los actores, la trama se la graba, ¿sí? Usted ve una materia que le gusta, se lo aprende todo así facilito, lee una vez y ya. Pero usted va a una clase que no le gusta, que no tiene empatía con el profesor, entonces cuando va a leer se le dificulta mucho porque a lo mejor el tema ni siquiera le interesa. Entonces el cerebro necesita mucho de eso, trabaja mucho con la emoción, por eso es que a uno no se le olvida el primer novio, si se portó mal o si se portó bien, igual no se le olvida. ¿Sí? Y lo va a recordar no por lo bueno o lo va a recordar por lo pésimo, ¿sí? Porque está muy ligado a la sensación. Por eso es cuando uno enseña ciencias, si solo me escuchan, más o menos lo aprenden. Pero si han escuchado a Lina, si hemos trabajado en el laboratorio, si lo han escrito en sus informes, hay más de una cosa que estoy segura
que la manera de transmitir en clase. Porque de hecho más de uno se devuelve y dice, profe, ¿cómo me sirvió el laboratorio de reflejos en mi práctica? No te imaginas, les hice la práctica del ojo, ¿ven? Y entonces además se van a dar cuenta que cuando uno más aprende no es estando sentado acá. Cuando más aprenden es cuando van a enseñar, ¿sí? Porque es que ahí uno siente esa pasión de tener que preparar la clase o a veces hasta la presión y entonces el cerebro trabaja súper así. Entonces hay que buscar esos espacios no solo para cuando sean profes, o sea, no les gusta cocinar, háganlo, que eso les va a mantener el cerebro joven. No les gusta arreglar la casa, porque el cerebro no me gusta. Lucha mucho con las cosas que a uno no le gustan. Entonces, si yo le doy la comodidad, pues el cerebro se queda en 100 billones. Pero si yo lo pongo a luchar, sube a 110, sube a 120 porque lo hago trabajar. El cerebro, recuerden que yo les decía con el video que hay unos periodos de poda. Entonces, usted le enseñaron a montar cicla, pero nunca más volvió a montar cicla, entonces él va podando. La próxima vez que uno se sube a una cicla a los 40, puede volver a montar, pero al comienzo le cuesta. Hay gente que se cae como si nunca hubiera montado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque él dice, no, eso es como lo que uno hace en el computador. Uno empieza a borrar archivos, cosas que no sirven, pues para que las dejo guardadas. El cerebro hace algo similar y eso que tiene bastante espacio. Imagínense, si uno usa solo el 30% del cerebro en la vida, de Einstein, que fue de los que más lo usó, más o menos usó el 45 y 50%. Nosotros estamos por ahí en el 10, ¿sí? Hay que hacer muchas cosas a la vez y aprender cosas diferentes. ¿No quieren tener un Alzheimer? Háganlo. ¿No quieren tener un Parkinson? Háganlo. Porque lo que se ha visto es que el cerebro que se genera mucho es el cerebro de las personas muy inactivas. Las personas que solo se sientan a ver tele, por ejemplo, que no hacen ejercicio. Hay que hacer ejercicio, miren, el mínimo, caminar. ¿Sí? Si es que no les gusta montarse, ir a un partido y desgastarse en un partido, porque también a veces el ejercicio no es salud como lo dicen, ¿sí? A usted futbolista se le acaban las rodillas, se le revienta fácilmente un vaso arterial. No hay necesidad de matarse tampoco, pero sí es importante no estar sedentario. Hasta por eso es importante aprender a arreglar la casa uno y no tener esos clavitos modernos ahí. ¿Qué tipos de transporte se presentan en el axón? Recuérdenmelos. El anterógrado, recuerden, y el retrógrado. ¿Cuál será básicamente? ¿Cuál es el que fundamentalmente se da en la neurona? El anterógrado. Recuerden que eso lo explicamos en la clase que hizo Lina. O sea, hacia adelante. Hacia atrás solo para recoger lo que quedó de neurotransmisores, solo para hacer limpieza y no perder, porque imagínense, producir un neurotransmisor, los neurotransmisores todos son proteínas, costosísimo. La mejor forma en que sabemos que la proteína es muy costosa es cuando se nos empieza a escurrir a nosotros la cola, ¿sí? Ahí es cuando uno se da cuenta que la proteína, o cuando los brazos empiezan a colgar. Si es que desde los 25 años en adelante se empieza a perder el 25% de masa corporal, el músculo se le vuelve grasa. Es muy costoso para una persona que levanta pesas, por ejemplo, tiene que estar tomando proteína, consumiendo proteína todo el tiempo, proteína de atún, la proteína que se toman en esos frasquitos que preparan en esos batidos, o sea, todo el banano por el potasio. Una persona que se fabrica naturalmente, ¿no? Porque es más fácil inyectarse y quedar ahí tendido como lo que le pasó a la que se puso cola con silicona industrial, ¿sí? Otra chica que murió ayer en Medellín, precisamente en una peluquería le pusieron. Ay, pero ahí llega, amores, es que ahí está la irracionalidad humana. ¿Dónde estuvo la profe de ciencias naturales de esa niña? ¿Dónde estaba la mamá de esa niña que no le dijo diciendo la mamita, hágase? Teniendo más o teniendo menos cola, o sea, ¿dónde le ponen a uno? Pero el sentido común gana cuando tú tienes una familia en donde te dan cierto tipo de valores de educación. Cuando no te los dan,
El sentido común es por eso dicen que el sentido común es el mismo común de los sentidos. Porque uno aquí, hay más de uno que dice, pero de profe sí que lo van a decir. Pero ¿cómo se le ocurre haber hecho eso? Cada ratito uno va a ver, entienda. Si yo dije que lo hiciéramos así, uno espera que lo hagamos así. Se van a dar cuenta. ¿Dónde está su sentido común diciendo cada ratito de profe? Pues es que uno de profe tampoco lo entiende tan fácil. ¿Sí? Entonces, mis niños y mis niñas, esa es su labor como profe. Y en Cali porque también para se mí a muerto, decirles esto y muchachos. repetirles porque es importante la proteína, pues tengo que contextualizarlo. O sea, la mejor forma de saber que es muy caro producir proteína es esa. No la consigo fácil al punto que tengo que estar haciendo cirugías para poder aumentar una talla. Ahí es donde se costa la proteína. Y esa que es una proteína barata, comparada con dopamina, con serotonina, con epinefrina, son proteínas supremamente costosas. Entonces, ¿cómo se recogen y cómo se reciclan? Con el movimiento retrógrado. Por eso es que llevamos a ese punto. ¿Listo? Ahora decimos, puede afirmarse, a ver si lo recuerdan, que las células gliales son las mismas en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central, de acuerdo a la tarea que hicieron. ¿Son las mismas? No. Y no les voy a dar la respuesta completa, pero no son las mismas porque en el sistema nervioso periférico hay de un tipo y en el sistema nervioso central hay de otro. Todas son de soporte, todas. Pero el soporte sirve para muchas cosas. Cuando yo tengo un equipo en una institución, el equipo de soporte, unos son los que preparan las comidas y vienen y me traen la comida. Otros me traen el tinto. ¿Sí? Otros recogen la basura y limpian el sitio. ¿Ven? Todos son de soporte. Pero cada uno tiene una función especial. Y en el sistema nervioso eso mismo pasa. Resulta que en el sistema nervioso central, recuerden que tenemos el sistema nervioso central, básicamente, ¿qué tipo de neuronas vamos a encontrar? Interneuronas, básicamente. En el sistema nervioso central, por ejemplo. En cambio, en el sistema nervioso periférico, básicamente vamos a encontrar neuronas motoras y sensitivas. Entonces las necesidades cambian. Cambian mucho. Yo voy a encontrar adrenalina casi que por cualquier parte de mi cuerpo. Esa es la que me mantiene moviéndome, despierto. Cuando baja la adrenalina y sube la noradrenalina, me empieza a dar sueño. ¿Sí? Cuando sube la adrenalina y baja la noradrenalina, me pongo de mal genio, me acelero. Si tengo miedo, empiezo a sudar. Si aparece la persona que me gusta, me pongo roja, se dilatan las pupilas. ¿Ven? Adrenalina tenemos por todo el cuerpecito y reaccionan todos. Pero si yo hablo de dopamina, la dopamina no está en todos lados. La dopamina está básicamente en el cerebro. Entonces, ¿van a cambiar las células gliales? Claro. Van a cambiar en función de eso. Usted produce, está ligado al sistema, al acueducto de Silvio. Va a haber unos tipos de células gliales. A eso más por referencia. Entonces no son las mismas y ahí fijo hay una pregunta de parcial. O sea, yo aquí les estoy haciendo un repaso de parcial. Les estoy diciendo los puntos son estos, amores. Vayan mirando, ¿ok?